Hola a todos y bienvenidos a Producciones Crislam. Siguiendo lo prometido en la presentación, naturalmente no voy a hablar de un acontecimiento o hecho cultural en concreto, sino que les voy a explicar en qué consta la historia como ciencia y la gran utilidad que ésta tiene en todos los campos del ser humano. Parece una chorrada, pero no lo es. Y lo que no saben mis queridos oyentes es la suma importancia que tiene esta ciencia con el día a día de cada ciudadano y de toda su comunidad, por lo que se lo voy a decir lo más sintéticamente posible y de forma práctica. Agárrense, que empieza la tralla. Para no enrollarme mucho con conceptos aburridos y detalles que solamente hermosean un asunto, cabe decirles que la historia como simple conocimiento viene existiendo desde la Edad Antigua. A muchos de ustedes les sonará el nombre de Heródoto, que técnicamente es el padre de la historia, pero que en la práctica y hasta bien entrado el siglo XVIII se basaba simplemente en conocimientos del pasado. ¡Ojo! Aquí es donde está la primera parte de los millones de este tema. La historia con mayúscula es una ciencia, no exacta, pero sí de clase social. ¿Por qué? Porque no es un simple conocimiento con más o menos curiosidades, sino que se basa en la reconstrucción del pasado lo más exactamente posible en todos sus aspectos. Muchos dirán, eso no es viable, es imposible de realizar. Y realmente tienen razón, pero sí que se puede reconstruir recogiendo todo lo material que ha quedado de todo un proceso, acontecimiento o situación de un pasado que puede ser muy lejano o cercano en el tiempo. Se puede hacer perfectamente, pero nunca de una manera totalmente exacta. Y si lo niegan, pues yo te digo, menos en nada, y si no te gusta, pues lentejas. Si no las quieres, las dejas. Ahora, la segunda parte de los millones. ¿Cómo se reconstruye ese supuesto pasado? Recogiendo fuentes. ¿Qué es una fuente? Cualquier indicio que permita la reconstrucción, ya sea escrita, iconográfica, resto material o natural, auditivo, visual o incluso oral. Ustedes cogen un montón de fuentes, un montón, las comparan, ven las contradicciones, ven las que coinciden, unas las dejan, otras son muy importantes, sacan sus conclusiones lo más objetivamente que se pueda, que es extremadamente difícil o imposible, se ponen a redactar sobre el tema de forma elegante y seria y con esto aprenden el denominado método histórico, que es lo que hace que la historia sea una ciencia y que todas las ciencias utilizan para reconstruir su propia historia. Es decir, la historia es una ciencia que abarca a todas las ciencias, es global y la herramienta que lo hace posible es la que os he explicado, el método histórico. Y ahora vamos con la utilidad que tiene la historia, que es el tema principal de este vídeo. Aparte de la típica reconstrucción del pasado, esta tiene que servir para algo. ¿Y qué mejor que conocer el pasado lo más exactamente posible para de esta forma comprender el presente? Repito, conocer el pasado lo más exacto posible para de esta forma comprender el presente. Eso es lo que Pierre Vilar denomina función social inmediata. ¿Es esto útil? Muchísimo, y además básico y vital para el funcionamiento de una sociedad en todo su conjunto. Ejemplo,
¿Cómo es posible que en mi país carezcamos de esto o de aquello? ¿Cómo es posible que vivamos ciertas situaciones y encima volvamos a repetirlas? Pues blanco y en botella. Conozcan la historia de su sociedad y comprenderán los porqués de la situación actual o incluso cómo puede llegar a ser a posteriori. No lo olviden, todo es causa y efecto. Y si esto les parece una chorrada, van a seguir en el mismo plan por los siglos de los siglos. Esto es lo más básico como utilidad de esta ciencia, pero a partir de esto se pueden dar muchísimas más funciones. Por ejemplo, crear una memoria colectiva de una sociedad en concreto, ya sea un país o estado-nación, un macroestado, una clase social, un movimiento cultural o grupos pequeños. Lo que significa que estabiliza las estructuras sociales y políticas. Puede dar esperanza a las clases bajas y desarraigadas, libertad y necesidad para la memoria de una colectividad. En definitiva, uno no sabe quién es, a qué grupo pertenece, o a qué colectividad, o a qué sociedad muy mayoritaria de multitud de componentes si no sabe su pasado con sus cosas buenas y sus errores, lo que significa que se produzca una proyección social hacia el futuro, tal como explicaba el historiador Josep Fontana. ¿Puede ser manipulada la historia para fines malvados? Por supuesto que sí. Y de hecho se ha producido y se sigue produciendo. Pero la culpa es nuestra, ya que cuando nos la enseñan en nuestro proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, mucha gente presenta una absoluta ignorancia y desinterés, que luego trae otros procesos sociales catastróficos e incluso mortales. Por lo que viene un espabilado y te cuenta lo que le da la gana para conseguir sus propósitos. Triste, pero cierto. ¿Cómo se explica y se comprende la historia y uno estar al tanto de cuando me quieren seducir o engañar con un tema en concreto? Muy fácil. Solo hay que tener un poco de ganas y de voluntad de adquirir conocimiento. Nada más. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Primero, siempre hay una interpretación histórica que construye la historia. Ejemplo, como un todo que abarca todas las ciencias sociales, o vista desde las clases desfavorecidas, o desde las élites, o solamente historia política. Segundo, cada interpretación es distinta según la época, puesto que los historiadores son producto de una sociedad determinada. Tercero, se puede también ver desde el enfoque de los personajes individuales, es decir, la personalidad en sí misma, o los protagonistas en todo su conjunto, es decir, las colectividades. Y aún así, puedo estar nombrando más teorías, autores y mucha pedantería y aburrirles explicándoles una ciencia que tiene multitud de engranajes, interpretaciones y escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia, para reconstruirla lo más exactamente posible, hay que ir a causas, efectos, sucesos, tirar de varias escuelas, redactar mucho, citar a varios autores y muchas fuentes, por lo que hacer historia con mayúscula, es decir, ciencia, es muy complejo y si lo hacen les sale un libro de tropecientas páginas muy densas. Lo otro que se hace es simplemente ciencia de la información y te muestra un conocimiento muy concreto y que aún así tiene que tirar por narices del método histórico. Por lo tanto, querido oyente, con coger tu móvil, oírte un buen programa sano y con buena cultura, o leer la Wikipedia regularmente, estás ejerciendo el aprendizaje de un conocimiento histórico particular. Así que ya lo sabes, con esto y un bizcocho, te lo digo y no te lo cuento. Suscríbete y dale al like. Hasta otra.